Sí, Estoy ahora muy agradecido a Mauricio López porque el trabajo que ha hecho la red eclesial panamazónica es realmente impresionante y me parece que en el ámbito intelectual no ha sido bastante conocido y reconocido. Y hubo varias publicaciones, hay una acción constante, muy cercana de los pueblos, y por eso estamos muy felices de poder escucharte esta tarde. Muchísimas gracias, Padre François, y un saludo afectuoso a todos los participantes esta noche. Quiero agradecer especialmente la aproximación que tanto Manuel como Carlos Walter han hecho, que permiten adentrarnos también en una perspectiva también como más particular. Hemos recorrido una visión histórico-antropológica que creo que nos ayuda a entender la génesis de la perspectiva del territorio y su identidad, y luego una reflexión sistémico-geopolítica que nos ayuda a entender también como las dinámicas que se están viviendo sobre el territorio hoy. Yo quisiera hacer una lectura más desde el territorio, o mejor aún, desde la territorialidad, un poco tratando de tomar como referencia la perspectiva de Pierre Bourdieu, que habla del territorio como campo donde se da una serie de interacciones materiales y simbólicas entre actores con perspectivas de poder y una serie de dinamismos en todas las dimensiones del ser humano y que de alguna manera van constituyendo su realidad y su futuro y que están en interacción. Y yo creo que eso es como fundamental también tenerlo presente en una lectura de la Pan-Amazonía, es decir, de toda la Amazonía, superando la terrible fragmentación de conocimiento que, si bien hace una contribución para una comprensión mucho más detallada de estos procesos de aprendizaje, lo que está generando es una noción partida, limitada de esta territorialidad. Y quisiera comenzar con una mirada que puede parecer un poco extraña, que tiene que ver con la biología particular, con la astronomía y la teología. Teilhard de Chardin, hace 60 años, escribía ya sobre la perspectiva del fenómeno humano y la constitución de su identidad y su futuro, desde la propia dinámica de misterio de las partículas más pequeñas hasta la noción cósmica. Y yo creo que no se puede entender la Panamazonía, su misterio y su territorialidad si no es desde esta mirada. Voy a leer una pequeña cita del libro Fenómeno Humano. Cuanto más penetramos en lejanía y en profundidad en la materia, tanto más nos confunde la interrelación de sus partes. Cada elemento del cosmos está positivamente entretejido con todos los demás, por debajo de sí mismo, gracias al misterioso fenómeno de la composición que le da subsistencia desde el extremo de un conjunto organizado, y por encima, gracias a la influencia experimentada por efecto de las unidades de orden superior que la engloban y dominan para sus propios fines. Es imposible romper esta red, imposible aislar una sola de sus piezas sin que se deshilache toda ella y se deshaga por todos sus extremos. El universo se sostiene por su conjunto. Creo que la noción de territorialidad, incluso desde la perspectiva sociológica, tiene que entrar en diálogo con esta noción de unicidad. Y yo creo que eso es lo que está en juego en la Panamazonía hoy. No sé si me pueden ayudar a pasar la presentación. Ahí está. Entonces quisiera iniciar con esta imagen que creo que nos ayuda también a pensar el futuro de la Panamazonía. Y hay una serie de preguntas que ya han sido colocadas por Carlos Walter y Manuel, pero yo creo que pensar el futuro también es preguntarnos la Panamazonía desde qué perspectiva, desde fuera o desde dentro. Esa es una primera perspectiva. Y yo creo que aquí tenemos como una noción desde las propias identidades de pueblos y nacionalidades que nos ayudan también a comprender esta lectura integral del territorio. El libro sagrado de los mayas ya señalaba esta noción que creo que aplica muy bien para la comprensión de esta territorialidad. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron matar nuestras raíces. Y yo creo que eso es lo que está en juego también en la comprensión del territorio. Luego de esta lectura histórica y geopolítica, lo que nos damos cuenta es que, si bien hablamos de cerca de 300 o más pueblos, nacionalidades o etnias en el territorio, en el origen se habla de una presencia de entre 800 y 1000
pueblos diversos, sin ningún tipo de idealización desde la perspectiva del mito del buen salvaje, pero ha habido una serie de impactos específicos sobre los pueblos que ahí fueron haciendo la vida y que pusieron en riesgo también este equilibrio, no solo desde la perspectiva biológica, que es muy necesaria, sino también desde el proceso de construcción de la vida en este territorio. La encíclica Laudato Si, nosotros trabajamos desde una red eclesial, nos plantea una serie de pautas que nos ayudan también a entender la Panamazonía. La primera es, sin este fatalismo que de alguna manera nos va llenando y que va generando como el centro de nuestras discusiones, hay una perspectiva de que todavía estamos a tiempo. Y yo creo que hay que retomar también la perspectiva de Castoriadis, que resume y asume a la ecología como una perspectiva subversiva, y no subversiva en el ámbito de la anarquía, sino subversiva porque cuestiona todos los parámetros del modelo dominante de un capitalismo neoliberal que no tiene futuro. El Papa Francisco ha venido diciendo: este sistema no tiene posibilidad, porque mata, excluye. Pero también como red de iglesia, aunque como decía el padre François, hay una presencia histórica muy presente, hay que comenzar por un acto también de pedido de perdón, por pecados y crímenes cometidos a lo largo de esa gesta conquistadora y colonizadora, y que es necesario también tener presente cuando se habla de una presencia en la Panamazonía. Pero lo fundamental, y que cuando esto se lee desde la perspectiva de la encíclica, son los pueblos y nacionalidades los que nos dicen: esto es lo que venimos señalando desde hace tiempo. La relación intrínseca de la identidad de estos pueblos y nacionalidades, dependiendo incluso de manera simbólica, la territorialidad simbólica por una pertenencia, incluso desde la perspectiva de la sabiduría ancestral con esos territorios. No se puede de ninguna manera desarraigar la identidad de pueblos y nacionalidades de su propio territorio, el sitio donde la vida acontece, donde podemos luego leer las categorías de interacción material y simbólica, pero que en esta clave es la construcción cultural, los propios como procesos también de interpretación del pasado como un espacio sagrado. Invitar a algunas actitudes. ¿Cómo leer el futuro de la Panamazonía? Bueno, yo creo que hay que leerlo también desde donde estamos nosotros aquí. Lo primero, desde la metanoia. Si no hay una conversión radical, profunda, en nuestros modelos de consumo, en nuestros sistemas económicos, la Panamazonía no tiene futuro. Así como luego podemos ver otros ámbitos y otros biomas, pero esta perspectiva es: o hay una conversión radical, por lo tanto una lectura de cuál ha sido el fracaso del sistema, o podemos hablar de miles de iniciativas en el territorio, de múltiples gestas de defensa, de perspectiva de derechos humanos. Si no hay un cambio sistémico, la Panamazonía no tiene futuro. Segundo, la perspectiva de la alteridad. Nuevamente, volviendo un poco a la perspectiva de Teilhard de Chardin, el reconocimiento del misterio de todo lo creado, del fenómeno humano, a partir del reconocimiento del otro. Y el otro también, la pregunta es si reconocemos ese otro como el sujeto actuante en el territorio, y también desde la propia perspectiva de la madre, hermana, madre tierra. Si la reconocemos como esa otredad, que creo que eso también cambiaría mucho esas perspectivas de dominación. Lo siguiente es discernir la realidad. No basta con fragmentar el conocimiento. Estuvimos con una comunidad de los Huitoto hace unos días en Leticia, y lo que planteaban era: no queremos más extracción académica, no queremos más fragmentación del conocimiento. Necesitamos construir juntos un relato integrado. Por lo tanto, necesitamos realmente comprender esa realidad y abrazarla en su diversidad. ¿Cuál es la posición política también que asumimos? Porque ahí hay una postura política, desde dentro, desde los márgenes, desde las periferias, o desde el sistema dominante que, como ya escuchamos en la intervención de Carlos Walter, está claramente definida. Y la cuarta perspectiva es desde la parrucía o la parresía. Tiene que haber un arrojo valiente que nos lleve a esta entrega y que nos permita como tener una relación directa con la realidad. Hay múltiples expresiones de mártires que han entregado la vida en el territorio, y cuántos más de ellos desconocidos y olvidados. Pensar el futuro de la Panamazonía es también pensar en esas causas que se han hermanado hasta las últimas consecuencias con los territorios. Entonces hay un llamado a una conversión ecológica profunda. Esto es básicamente el resumen de la encíclica.
quiero dar algunos datos que se conectan también con lo que ya mencionaba Carlos Walter, pero creo que nos pueden dar como otra perspectiva. La Amazonía o la Panamazonía pasó de ser patio trasero a plaza central del planeta. Es decir, era ese sitio de bárbaros que había que ser dominado, como ya bien señalaba Manuel, pero hoy es un espacio de disputa codiciado donde el modelo también económico que trata de sostenerse depende profundamente de la perspectiva de dominación y extractiva en este territorio. Y como siempre, dejando fuera de toda la ecuación sobre el futuro del territorio a los pueblos que ahí viven. Y no me refiero solo a pueblos ancestrales, pueblos y nacionalidades, me refiero también a estos caboclos, ribereños, etcétera, que viven en este territorio. Bien, aquí está esta perspectiva también de pulmón del planeta. Yo creo que esto es importante también. Las cifras indican que cuando la gente dice, ¿y yo qué tengo que ver con ese territorio? En esta perspectiva medio exótica y particular, o esta noción de mirada urbana, lejana del territorio, aquí hay como una pregunta sobre el futuro de la Panamazonía. Cerca del 20%, hay datos que están señalando más o menos, del oxígeno que se produce en el planeta, se produce ahí. Y entonces cuando uno se empieza a preguntar sobre las implicaciones de eso en su vida cotidiana, entonces ya no tiene un tono tan exótico de sitio lejano, sino que empieza a tener una relación directa con mi presente y con mi futuro. Ya se mencionaba también como cuenca hídrica, ahí se produce el 20% del agua que es apta para el consumo humano que no está congelada en el planeta. Entonces, otra vez, la pregunta es, ¿cómo se puede sostener la vida si empezamos a arrancarnos 1 de cada 5 vasos de agua que tomamos todos los días en todo el planeta? Y es un sistema de profunda fragilidad. Lo otro es la visión política, y esta visión de la soberanía también se ve quebrada por la noción de territorialidad, no solo por la perspectiva transfronteriza de pueblos y nacionalidades que superan esta noción que limita, sino también cuando vemos las proporciones dentro del territorio. Son 9 países, para empezar esto es algo que se desconoce. Estamos hablando entonces de Francia, representada pues por la Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. El Ecuador con 1.5, 1.6 del total de la Panamazonía, que parece poca cosa, pero visto desde nuestro territorio es el 48% de todo el territorio ecuatoriano. Entonces, la mirada cambia desde dónde estamos parados. Y eso es, creo que, lo que se tiene que tratar de hacer. Más allá de la noción política, administrativa, tiene que haber una perspectiva territorial mucho más profunda y más seria. Esto que ya les decía, es la cuenca hidrográfica más importante del planeta, la más larga, con 6.700 kilómetros también, más de 1.100 afluentes principales, 20% del agua apta para el consumo humano no congelada. Aquí están como algunas de las cuencas principales, y luego este dato que es muy relevante, los bosques primarios. Del total de, bueno, primero solamente quedan en el planeta el 22% de los bosques primarios. De ese total, el 34% está representado por la Panamazonía. Y entonces todos estos datos, vistos desde la territorialidad, nos empiezan a cuestionar sobre esa visión desde fuera, sobre el modelo también de colonización o neocolonización que se está dando en el territorio. Este es un mapa también de las tierras ancestrales. En naranja tenemos todas las tierras ancestrales, demarcadas o no, y luego en verde todos estos rasgos de las reservas naturales que están también demarcadas en la Panamazonía. Aquí la invitación es saber cómo miramos la Panamazonía. Como cuenca hidrográfica, aquí está demarcada, por lo tanto incluye también los procesos de deshielo de los Andes y todo también este proceso que llega hasta las vertientes de salida, o como bioma, como un sistema orgánico vivo. Otra vez la reflexión de Teilhard de Chardin, la interconexión de todos los elementos. No podemos fragmentar el conocimiento. Si bien es necesario profundizar, tenemos que encontrar la posibilidad de dialogar sobre la territorialidad e intentar tener una mirada como organismo vivo. Este es un sistema profundamente frágil y además que está completamente interconectado. Una tercera parte de toda la biodiversidad del planeta está en este espacio territorial. Una fauna amazónica de absoluta biodiversidad. Estuve en la estación
Yasuní de la Pontificia Universidad Católica, y es impresionante también el estar en contacto y en relación con toda esta diversidad. Especies animales, mamíferos, pájaros, peces conocidos, una enorme multiplicidad también de rasgos. Lo que me llama la atención, nosotros trabajamos mucho con comunidades y con pueblos, y muchos de los niños ya no reconocen la mayoría de estas especies, que son especies tradicionalmente también existentes en la Panamazonía, y muchas están desapareciendo. ¿Por qué? Pues con una lectura del modelo extractivo se puede identificar también esta expansión de la frontera agrícola, ganadera, hidrocarburífica, que está afectando estos territorios. Pero lo más importante, como ya se mencionaba, la diversidad de los pueblos que ahí viven. Y bueno, aquí ya se vieron algunos datos, pero es importante ver territorio vacío. 33 millones de personas habitan en toda la Panamazonía, pero con un desafío muy particular. A veces también hay una noción de lo panamazónico como la selva, la floresta, lo rural. El 70% está hoy en zonas urbanas. Grandes urbes, metrópolis como Manaos, con 2 millones de habitantes, que están cuestionando también toda esa visión de selva, donde uno, estando ahí, experimenta unas condiciones terribles de vida, una ausencia de espacios verdes que está ahí presente, y una situación realmente difícil para las poblaciones indígenas que se van insertando en esta dinámica como periferias urbanas. Pero el dato que ya se mencionaba, 3 millones de estos habitantes corresponden a pueblos y nacionalidades indígenas. Cerca de 385 pueblos indígenas, como ya se mencionaba, pero también el tema lingüístico, necesario para esa visión de preservación de identidades, 240 lenguas habladas, 49 familias lingüísticas distintas, y quizá los más vulnerables, que para la red eclesial panamazónica sigue siendo prioridad, y de eso no hablamos todavía, los pueblos en aislamiento voluntario. Se dice que en el planeta quedan 140 pueblos más o menos en aislamiento voluntario, de los cuales 120 están en territorio panamazónico. Y entonces ahí hay una pregunta también sobre cuál es la ética del sistema, cuál es la ética de la territorialidad, cuál es la postura de los estados frente a esto. Y no basta con lavarse las manos y decir, es un proceso incomprensible para nosotros, peor aún porque eso da paso para esta noción de la construcción de un discurso de que esto es un mito, que no existe, como hemos vivido aquí. Esta perspectiva de decir, ahí no existe, no hay registros de nada, cuando están las malocas claramente identificadas, y donde hemos visto procesos también de guerras, si se quiere, de pueblos, interétnicas, que se están viviendo aquí en el Ecuador, y a veces se dice, no se puede hacer nada porque no tienen ciudadanía, no existen en función de nuestra noción de Estado. Yo creo que hay que cuestionarnos muy seriamente cuál es nuestra noción también de Estado y ciudadanía, cuando estos, que quizá no solo son los más vulnerables, sino cuando hablamos en esta visión de cuáles son las posibilidades de futuro, un otro desarrollo, sin pretender volver a vivir en estas circunstancias, porque somos hijos de nuestro contexto histórico, pero cuáles son las lecciones que nos pueden enseñar. Cuando los pueblos indígenas se mantienen en su territorio, son ellos los que mejor los preservan, y eso es un hecho como muy contundente. Claro, está cambiando la noción de relación con el territorio, y por lo tanto está cambiando también estas perspectivas de preservación. Ciertamente la salida no es otorgar una potestad sobre nuestros gobiernos, qué capacidad tienen realmente para precautelar los intereses de estos pueblos que siguen siendo los más afectados cuando hay estas perspectivas, ¿no? Y como se dice, ¿no?, esta triste ecuación, los territorios más ricos en diversidad, en este caso la mayor provincia mineral del planeta, por lo tanto codiciada y disputada, como ya se decía. Esto ya lo mencionaba también Carlos Walter antes de mí, pero esta es una bomba gigantesca de agua, y es importante tenerlo presente. Ese 20% de agua se produce en un ciclo vital dentro de un bioma que es como un organismo vivo y que puede fracturarse. Tenemos una deforestación de cerca del 25% del total de la Amazonía. Se dice que si llega al 40% que podría pasar en el 2050, este sistema hídrico se va a romper y empieza el proceso de desertificación, como ya se ve en algunas zonas de la Amazonia legal también en Brasil. Entonces, este es un dato importante. Y lo otro, es la segunda región geopolítica del planeta.
La primera, por nuestra dependencia en nuestro modelo de desarrollo, sigue siendo el Medio Oriente, pero la segunda es la Panamazonía, por recursos hídricos, por recursos genéticos y por toda una serie de elementos que están ahí en disputa, recursos minerales, hidrocarburíferos. Entonces, tenemos que hacer una lectura integral del territorio para poder pensar el futuro. Y estos datos son realmente importantes. Bueno, este es un poco el funcionamiento de esa bomba de agua, cómo puede irse fracturando hasta el punto de, con la deforestación, llegar a romperse y a dejar de funcionar. Estos son datos también de Greenpeace, me parece. Tenemos desde el año 86 al 2010 el comparativo de toda la deforestación. Esta es la Amazonía brasileña. Habría que ver el dato también para el Ecuador específicamente. Ahí hay algunos mapas muy interesantes relacionados con esta instancia que se llama RAISG, que nos ha ayudado mucho también. Es una red de información también geodemográfica sobre la Panamazonía, ¿no? Y luego la que ya se mencionó, ¿no? ¿Al servicio de quién? En Brasil, aquí Carlos Walter nos podrá dar datos como más fuertes. Tuvimos hace unas semanas una escuela de derechos humanos que la REPAM lleva con líderes indígenas y agentes de iglesia, donde nos decían, en el modelo de mayor desarrollo de Brasil, están viviendo la mayor involución en materia de derechos colectivos que se había visto en los últimos 20 años. Y la sensación es, con este plan de enmiendas constitucionales, dar marcha atrás a una serie de conquistas históricas de pueblos y nacionalidades, haciendo casi imposible el mantener esta como circunscripción como territorio ancestral. Y eso está también en juego porque hay presión de agronegocio, presión de múltiples intereses y esta casi obsesión de llegar a ocupar un lugar más arriba en los países más desarrollados, ¿no? Eso también está marcando nuestra relación. En estos datos no me detengo porque ya se presentaron como muy claramente. Quizá también decir esto para ir concluyendo. Una selva sin la otra no tiene solución. El futuro de la Panamazonía no tiene que ver solo con la Amazonía en sí misma. Insisto, lo que Castoriadis ya señalaba, lo subversivo de la ecología, lo subversivo de esta perspectiva socioambiental es que cuestiona el sistema mismo en el que vivimos. El modelo capitalista neoliberal que sigue siendo el motor, por más que tengamos discursos progresistas o conservadores, hay una dependencia absoluta. Como ya señalaba Wallerstein, todavía estamos viviendo esta perspectiva también de un sistema dominado por unos cuantos. Y entonces aquí nos preguntamos si lo que Gunther Frank ya señalaba hace tiempo en el intercambio desigual no ha cambiado simplemente de rostro. Aún con estos países emergentes, lo que están cambiando son los nodos de poder, pero estos territorios siguen siendo los más afectados. Y se sigue viendo este territorio como patio trasero. Algunas fronteras también geográficas y simbólicas, no basta solo con ver las fronteras políticas, y quisiera terminar con una frase de un hermano ticuna. Esta es la triple frontera en el trapecio amazónico de Colombia, Perú y Brasil. Y entonces el ticuna, un joven ticuna mencionaba en un taller, a ver, explíquenme ese asunto de las fronteras. Mi papá mi papá y mi mamá que viven del otro lado del río Amazonas, ustedes dicen que son peruanos. Mi hermano que vive subiendo el río, en el margen derecho, ustedes dicen que es colombiano. Y yo que vivo aguas abajo del río, ustedes dicen que soy brasileño. Es difícil entender este asunto de las fronteras de ustedes. Ustedes están un poco locos. Nosotros somos ticunas y vivimos aquí antes de que ustedes llegaran. Entonces creo que esto también cuestiona completamente el imaginario de la territorialidad y nos obliga a mirar esas raíces y esa perspectiva. Así que creo que en la lectura de la Panamazonía, bueno, estos son simplemente los pueblos indígenas, no es solo el pueblo ticuna, 37 pueblos indígenas que están cortados por en medio, por fronteras creadas por agentes externos, por procesos históricos y que también nos hablan de una visión transfronteriza.